Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy estamos desentrañando los detalles reales de la vida sexual épica y mítica de Cleopatra. Disfruten del video. Las teorías sobre los amantes de Cleopatra y sus inclinaciones sexuales abundan. Estaba casada con sus hermanos, se acostó con al menos 2 poderosos hombres romanos y pudo haber modelado un vibrador que usaba abejas. La historia de la vida sexual de Cleopatra está en consonancia con las costumbres sexuales egipcias de su tiempo y potencialmente tabú según los estándares modernos. Veremos la hermosa temperatura que se le presentó si dominaba a los hombres en los hechos de su vida sobre la vida sexual de Cleopatra. Le recordará cómo usó la sexualidad para obtener poder, y lo hizo bastante bien. Cleopatra pudo haberse complacido con las abejas según la leyenda. Diseñó un dispositivo vibratorio para sí misma que le daba placer al poner abejas enojadas en una calabaza ahuecada. En otras versiones de la historia, Cleopatra se sentó encima de una caja de papiro con abejas enojadas. Si es cierto, ella no es la única egipcia que trae animales al dormitorio. Hubo relatos de hombres que mantuvieron relaciones sexuales con ganaderas, haciendo lo mismo con los perros, y los egipcios descubrieron con éxito cómo hacer el acto con los cocodrilos. Los cocodrilos también podían ayudar a prevenir el embarazo. El estiércol de los animales era un anticonceptivo común. Cleopatra supuestamente era hábil en cierta forma de hacer el amor. Cleopatra era conocida como Merichan por los griegos, un término que se traduce literalmente como la que abre la boca ante 10.000 hombres. Según la leyenda, ella cayó alrededor de 100 hombres en una sola noche. Supuestamente usó su afinidad por este acto para seducir a Julio César. Cleopatra fue probablemente el producto de la endogamia. Cleopatra fue la hija del rey Ptolomeo XII Elites, un macedonio que se convirtió en rey de Egipto en el año 80 a.C. La identidad de la madre de Cleopatra no se conoce con certeza, pero era una de las concubinas de Alitza o su hermana esposa Cleopatra V Trifiana. Era común en Egipto para los gobernantes casarse con miembros de la familia, primos o hermanos con mayor frecuencia para mantener las líneas de sangre puras. Es muy posible que Cleopatra haya resultado de una de estas relaciones. Cleopatra se casó con sus 2 hermanos cuando eran niños, de acuerdo con la costumbre egipcia. Cleopatra se casó con su hermano Ptolomeo XIII después de que su padre falleciera. En el año 51 a.C., su padre designó a Cleopatra y a su hermano como regentes conjuntos antes de su fallecimiento porque, según la ley egipcia, ella tenía que tener una corola masculina en el momento de su matrimonio. Ptolomeo XIII tenía entre 10 y 12 años, algo que Cleopatra usó a su ventaja. Rápidamente hizo a un lado a su hermano emitiendo documentos administrativos solo a su nombre y colocando su imagen en monedas. Después de 3 años de esto, sin embargo, Ptolomeo XIII obligó a Cleopatra al exilio. Ella huyó a Siria, donde sedujo al general romano Julio César y lo persuadió para recuperar el trono egipcio en su nombre. Ptolomeo XIII huyó y luego murió. Cuando Cleopatra regresó a Egipto, se casó con su otro hermano menor, Ptolomeo XIV. Tenía entre 11 y 13 años en ese momento. Ptolomeo XIV y Cleopatra gobernaron hasta que Ptolomeo murió en 44 a.C. Después de eso, Cleopatra cogobernó con su hijo de Julio César, Cesarión. Cleopatra supuestamente organizó fiestas de semanas de duración con su amante Marco Antonio. Fundaron un grupo conocido como los Hígados Inimitables, o la Sociedad de Hígados Inimitables. Vivieron la buena vida y, según los historiadores, se dedicaban al libertinaje y la locura sin fin. Festejaban, jugaban y festejaban en las afueras de Alejandría, probablemente un culto dedicado al dios Dionisio. A menudo representaban obras de teatro lascivas en las que la gente bailaba desnuda mientras bebía en exceso. Trató de seducir a Herodes de Judea y casi consiguió que la mataran. Cleopatra y Marco Antonio, su amante romano, se separaron por un tiempo mientras este último luchaba en Armenia. Cleopatra se dirigió a Judea, donde Herodes el Grande, un rey cliente de Roma, ya estaba resentido con ella porque Antonio le había dado a Cleopatra gran parte de su reino. Esto no le impidió tener una conversación con Herodes, según el historiador Josefo. Tal vez tenía una cierta pasión de amor por él. O más probablemente, lo más probable, lo atrajo en una trampa traicionera con el objetivo de inculcar una conversación adúltera.
Sin embargo, en general, parecía estar profundamente enamorada de él. Herodes no estaba seguro de cómo responder a las insinuaciones de Cleopatra y convocó a un consejo de amigos para decidir si debía poner fin a su vida por hacer insinuaciones tan traicioneras. El consejo lo disuadió de hacerlo, diciendo que Antonio tomaría represalias. Herodes pensó que Antonio estaría mejor si él estuviera fuera de escena, pero siguió su consejo y simplemente escoltó a Cleopatra a Egipto. Cleopatra tenía a Marco Antonio envuelto alrededor de su dedo. El poder de Cleopatra sobre Marco Antonio aparentemente no tenía fin, y los dos comenzaron su relación en el año 40 a.C., un año después de formar una alianza política. De cualquier manera, Antonio residió en Alejandría con Cleopatra por un tiempo antes de regresar a Roma. Se casó con Octavia, hermana del emperador romano Octavio, y luego regresó a Egipto, donde Cleopatra había dado a luz a sus 2 hijos. Tuvieron un total de 3 hijos juntos. A medida que la relación continuaba, Octavio y Antonio apenas lograron mantener la paz entre ellos mientras competían por el poder en el Imperio Romano. La vida libertina que se decía que llevaban Antonio y Cleopatra, combinada con el desaire a Octavia, llevó a Octavio a declarar la guerra a Cleopatra y despojar a Antonio de sus poderes en el año 32 a.C. Los relatos difieren ampliamente sobre la belleza de Cleopatra. Los historiadores romanos la describen como altiva y sorprendentemente orgullosa en cuanto a su belleza y que tenía la belleza de una damisela. Sin embargo, hay relatos contradictorios sobre cuánto de esa belleza era real y cuánto era propaganda basada en las monedas con el perfil de Cleopatra. Tenía una nariz grande y un mentón pronunciado. Es posible que quisiera presentarse de una manera que mostrara poder en lugar de belleza. Incluso si no era una belleza de Hollywood, ciertamente tenía el encanto, el intelecto y la astucia para usar su sexualidad de manera efectiva. Si no fuera atractiva, es muy probable que sus contemporáneos lo hubieran dicho. No rehuían llamarla así. Habrían exagerado su apariencia para peor. Además, los poetas e historiadores romanos la llamaron muchas cosas horribles debido a su influencia en los hombres romanos y sus hábitos sexuales muy públicos. Cleopatra fue constantemente vilipendiada por poetas e historiadores durante la época de Octavio. La colocaron en oposición a la hermana del emperador, Octavia, la esposa despreciada de Marco Antonio. Cleopatra fue objeto de burla como una egipcia codiciosa y hedonista que se benefició de un matrimonio escandaloso. Estas caracterizaciones son relativamente mansas en comparación con las hechas por Sexto, un poeta del primer siglo a.C., que la llamó una mujer agotada por su propia asistencia juvenil. Afirmó que visitaba burdeles por la noche, pintándola como una prostituta. Casio Dion, un historiador romano del siglo II, la llamó una mujer de sexualidad insaciable y avaricia insaciable. Su relación con Julio César fue adúltera para ambos. Cuando Cleopatra sedujo a Julio César, se hizo pasar de contrabando para verlo a través de un saco de dormir, una alfombra o un petate, según la fuente. César se quedó cautivado de inmediato. En ese momento, Cleopatra estaba casada con su hermano y cogobernante, Ptolomeo XIII. Ella solo tenía 21 años en ese momento, pero César tenía más de 50 años y estaba casado con su tercera esposa, Calpurnia. Sus matrimonios no impidieron que continuaran su relación y tuvieran un hijo, Cesarión. Cleopatra incluso fue a Roma para estar con César en el año 45 a.C., aunque con su segundo hermano cogobernante, Ptolomeo XIV. Permaneció en Roma hasta un mes después de la muerte de César en 44 a.C., y luego regresó a Egipto. Cuando Octavio resistió los avances de Cleopatra, ella intentó atraerlo sexualmente poco después de la derrota de Marco Antonio en la batalla de Accio y el posterior suicidio. Como prisionera, obtuvo una audiencia con Octavio. Según el historiador Cassius Dio, preparó un espléndido apartamento y un costoso sofá, y además se vistió de manera afectadamente negligente y provocativa. El atuendo le quedaba maravillosamente, y se sentó en el sofá a su lado, colocó muchas imágenes de su padre de todo tipo y en su pecho puso todas las cartas que su padre le había enviado.
Habló en tonos derretidos y dulces, con miradas y palabras sugerentes. Octaviano pudo resistirse a Cleopatra, pero quería llevarla de regreso a Roma para exhibirla en su triunfo, así que no la reprendió directamente. Antes de que pudiera trasladarla, sin embargo, ella se quitó la vida. Gracias por ver. Dale me gusta, suscríbete y comenta.